Somos el grupo 5 de Física Experimental. Vamos a dar una prueba sobre viscosidad y amortiguación en un movimiento oscilatorio. Y somos Juan Sebastián Gallón, David Gómez Vallejo y Juan Fernando Salgado. El compañero Juan Fernando nos va a iniciar dando una explicación sobre la viscosidad. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido. Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad dinámica mucho mayor que la del agua. La viscosidad dinámica de la miel es 70 centipoises y la viscosidad dinámica del agua es 1 centipoise a temperatura ambiente. Cuando hablamos de viscosidad en movimiento lineal, que en este caso será vertical, la esfera se mueve bajo la acción de fuerzas como el peso, el empuje, tomando en cuenta si el cuerpo está completamente sumergido en un fluido, y una fuerza de rozamiento que es proporcional a la esfera. De acuerdo con el principio de Arquímedes, el empuje es igual al producto de la densidad del fluido por el volumen del cuerpo sumergido y por la aceleración de la gravedad. La fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad y su expresión se denomina la ley de Stokes. Esta ley se aplica a partículas rígidas, las cuales deben de descender por una sedimentación libre. Esto significa sin interferencia con las paredes del recipiente o de otras partículas. Si la densidad de la partícula es menor que la del fluido, la partícula ascenderá. Y, en el caso contrario, si la densidad de la partícula es mayor que la del fluido, descenderá. Esta fórmula también es usada para el estudio de tratamientos de aguas residuales y clasificación de bebidas en la industria de alimentos. También, esta fórmula aplica para la caída viscosa, en la cual, cuando comienza la caída, la fuerza de rozamiento es cero, debido a que la velocidad de la esfera también es cero. Pero a medida que ella acelera bajo la influencia de la gravedad, su velocidad aumenta y con ello la fuerza de rozamiento. Llegará un momento en el cual la fuerza de rozamiento, sumada a la fuerza de flotación, balancean completamente el peso del cuerpo y la fuerza neta resultante sea cero. En ese momento se ha alcanzado la velocidad máxima posible, llamada velocidad terminal. También, a medida que la esfera cae en el medio viscoso, sobre ella actúan tres fuerzas, que es la fuerza debida al rozamiento, la fuerza de flotación y el peso de la esfera. Movimiento oscilatorio amortiguado. Todos los osciladores reales están sometidos a alguna fricción. Las fuerzas de fricción son disipativas y el trabajo que realizan es transformado en calor que es disipado fuera del sistema. Como consecuencia, el movimiento está amortiguado, salvo que alguna fuerza externa lo mantenga. Si el amortiguamiento es mayor que cierto valor crítico, el sistema no va a oscilar, sino que regresa a la posición de equilibrio. La rapidez con la que se produce este regreso depende de la magnitud del amortiguamiento, pudiéndose dar dos casos distintos. El primero es sobreamortiguamiento y el segundo, movimiento críticamente amortiguado. Cuando el amortiguamiento no supera este valor crítico, el sistema realiza un movimiento armónico simple, pero con una amplitud que disminuye exponencialmente con el tiempo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la metodología que utilizamos para nuestros experimentos. Entonces, para el montaje se utiliza un beaker de 1 metro relleno de glicerina, donde se va a sumergir una pequeña esfera que servirá para dar muestra de la ecuación de Stokes, y un beaker de 15 centímetros, donde se va a sumergir una bola con un resorte que va a mostrar un movimiento oscilatorio amortiguado, atado sobre un soporte fijo. Entonces, el primer experimento es una bola grande sumergida en agua. En este experimento, la viscosidad final que nos da nuestro resultado es 0,00087 pascal segundo y la viscosidad teórica es de 0,001, no es muy diferente a nuestro experimento. El experimento muestra unas ondas que no cambian mucho. Esto es porque la fuerza de fricción no es muy grande, pero en el siguiente experimento utilizaremos una bola grande sumergida en glicerina. Entonces, en este experimento, nuestra viscosidad es de 7,83 poises y la viscosidad teórica
de la glicerina va a ser de 13,9 poises. Se estima que este cambio es gracias a una combinación de la glicerina con el agua, también con un cambio de la temperatura. En el agua se nota el cambio brusco de la onda con la ola, donde cada oscilación es mucho menor que la anterior, gracias a la gran fuerza de fricción. Siguiendo la misma teoría, la caída viscosa, utilizamos un beaker de 1 metro con un diámetro de 2 centímetros y una esfera de 3.16 milímetros de diámetro con un peso aproximado de 0.13 gramos. Con esto, la esfera nasal al cilímetro, la cual posee glicerina, y al momento de esta cae, vamos viendo cómo la velocidad empieza a disminuir hasta que esta se vuelve constante. La variabilidad en los datos tomados es debido a la alta complejidad en el tracker, pero se sigue la misma tendencia que en la teórica. También podemos observar que la viscosidad es un poco más alta, ya que está a 1.78, mientras que la teórica es 1.39. Esto también es debido a que se utilizó el último experimento, hizo que fuera un poco más caliente. Entonces da un poquito más alta, pero no es mucha la variabilidad. Para el caso de la bola pequeña sumergida en agua, debido a que la viscosidad del agua es muy baja, las oscilaciones fueron uniformes, pero con tendencia a decaer gradualmente. Recordemos que una de las características esenciales de las oscilaciones amortiguadas es que la amplitud de la oscilación disminuye con el tiempo. De manera experimental, se obtuvo que el valor de la viscosidad del agua es de 0,092 centipoises, que es un valor cercano al valor teórico de 1 centipoise para el agua.